Para comenzar con el análisis del circuito, podemos darnos cuenta de que existen dos diferentes fuentes de corriente y esto permite que exista una supermalla. Primero que nada, vamos a analizar la primera corriente y llegamos a una ecuación de I2 menos I1 es igual a 0.4 VA, 0.4 VA siendo el valor de la corriente. I2 es positivo ya que va en la misma dirección de la corriente e I1 es negativo ya que va en diferente dirección, en la dirección opuesta. Ahora, VA es igual a 2 ohms por I3 ya que se encuentra en la resistencia de 2 ohms por donde pasa la corriente I3. Y con esto podemos sustituir en la ecuación mencionada y podemos llegar a la ecuación de I2 menos I1 es igual a 0.4 por 2 I3. Y más simplificadamente, I2 menos I1 menos 0.8 por I3 es igual a 0. Esta sería nuestra primera ecuación. Después tenemos la segunda ecuación que de la segunda corriente, que sería I3 menos I2 es igual a 0.5 amperes, ya que I3 va en la dirección de la corriente e I2 va en dirección contraria y obtenemos esta ecuación. Finalmente necesitamos una ecuación más para poder resolver y obtener cada corriente y voltajes. Y para esto, pues, es la ecuación de la supermalla. Tenemos que es menos 193 más 4 por I1 más 2.5 por I2 más 2 por I3 más 0.8 VB, está siendo una fuente de voltaje, más 8 por I3 más 7.5 por I2 más 6 por I1 es igual a 0. Ahora nos podemos dar cuenta que existe un valor no conocido que es VB y pues si lo tenemos de esa manera no vamos a poder encontrar los valores de las corrientes, entonces por eso necesitamos encontrar el valor de VB y pues el valor de VB viene siendo negativo 7.5 por I2 ya que VB se encuentra en la resistencia de 7.5 ohms y la corriente entra por el lado del negativo del voltaje, entonces por eso tenemos un voltaje negativo de menos 7.5 por I2. Y al tener este valor lo podemos sustituir en la ecuación de la supermalla que se mencionó anteriormente y podemos llegar a una ecuación final de 10I1 más 4I2 más 10I3 es igual a 193. Esta sería nuestra última ecuación. Al tener estas tres ecuaciones podemos resolverlas utilizando diferentes métodos. Nosotros utilizamos las matrices y pues con esto llegamos a que la corriente 1 es igual a 2A, la corriente 2 es igual a 12A, la corriente 3 es igual a 12.5A. Ahora, al tener las corrientes, podemos encontrar el voltaje A multiplicando 2 por la corriente 3 y nos da 25 volts. Y para el voltaje B multiplicamos menos 7.5 por la corriente 2 y nos da menos 90 volts. Y finalmente, para conseguir el voltaje que nos preguntan, que es V0, nos debemos enfocar en la primera malla y tenemos que es 193 menos 4 por la corriente 1, que es 2, entonces menos 4 por 2, menos 6 por la corriente 1, o sea, menos 6 por 2. Y finalmente sería 193 menos 4 por 2, menos 6 por 2, y nos quedaría un voltaje de 173 V. V0 es igual a 173 volts. Bueno, para comenzar en la parte digital de nuestra simulación, este es el primer circuito que tomamos en cuenta, que es el que habíamos mencionado anteriormente, que tiene dos corrientes, o sea, dos fuentes de corriente y dos fuentes de voltaje. Aquí pues fuimos agregando cada resistencia, como se pide en el problema, y pues si, como en este caso, podemos ver que no da el mismo resultado que habíamos planteado nosotros. ¿Por qué? Porque no tiene la tierra. Y si agregamos la tierra, podemos ver que se obtiene el voltaje que nosotros queremos, que es un voltaje de 173 dVo. Y ahí aparece el voltaje. Entonces esto nos puede mostrar que es muy importante el uso de tierra en cada circuito y pues pudimos llegar a la conclusión de que hicimos los cálculos manuales o a mano y digitales correctamente.
Ahora para el análisis de este circuito vamos a hacer un análisis por método de nodos, donde entre el nodo del voltaje 2 y el voltaje 4 se halla un supernodo. Con esto y esta fuente dependiente, sabemos, bueno, la fuente dependiente de 3ix, sabemos que V2 menos V4 es igual a 3ix. Y haciendo un análisis nodal de la rama de la resistencia de 2 ohms, sabemos que Ix es igual a menos V2 menos 0 por la Tierra entre 2, lo cual quiere decir que Ix es menos 0.5 V2. Dato que si seguimos usando, podemos decir que V2 menos V4 es igual a 3 por menos 0.5 V2, lo cual nos termina con una relación entre V2 y V4 de 2.5 V2 menos V4 es igual a 0. Dato que más adelante seguiremos usando en las ecuaciones para despejar la corriente Ix. Ahora, para seguir nuestro análisis de nodos de hacia la corriente 2VY, podemos ver que la diferencia potencial entre V2 y V1 es V2 menos 2 entre 1. El 2 equivale a el valor del voltaje de V1, que es 2 volts, más V2 entre 2, que esta no tiene resta, o tiene resta de 0, pues va directamente a tierra, más la diferencia de potencial entre V4 y V3, que es V4 menos V3 entre 1, que es la resistencia de un ohm que se interpone en el nodo. Todo esto igual a la fuente de corriente dependiente 2VY. Ahora, sabiendo que nuestro valor de VY es igual a 2 menos V3, seguimos el análisis sustituyendo nuestro valor de VY por el previamente mencionado 2 menos V3 en la ocasión que mencionamos arriba del análisis de nodos. Y siguiendo esta fórmula, desarrollándola más adelante, nos da una fórmula resultado de 3V2 más 2V3 más 2V4 es igual a 12. Ahora, para seguir nuestro análisis sobre el nodo V3, podemos ver que la diferencia de potencial que analicemos previamente de V4 y V3, si lo plasmamos en la dirección contraria, es V3 menos V4 entre 1, que es la diferencia potencial entre V3 menos V4, y el 1 representa la resistencia que se interpone en medio de los dos nodos, que es de 1 ohm, más a esto le sumamos 9, que 9 amps salen de la fuente de corriente de 9 amperes, y a esto le sumamos la diferencia potencial entre V3 y V1, que se representa como V3 menos 2, que es lo que equivale al voltaje de V1, entre 2, que es la resistencia que se interpone entre V3 y V1. Ahora, si desarrollamos esta fórmula más profundamente, resulta nuestra fórmula de 3V3 menos 2V4 es igual a menos 16. Finalmente, llevamos a cabo la resolución de nuestras ecuaciones a través de matrices para mayor facilidad, y esto nos da un resultado de V2 equivalente a 2 voltios, V3 igual a menos 2 voltios, V4 es igual a 5 voltios y Ix, nuestra corriente Ix dependiente, es igual a menos 1 amper. Este es el segundo circuito, el cual analizamos por nodos. Y queríamos explicar cómo en la plataforma de Multisim era importante la dirección de las corrientes y los voltajes dentro del circuito a la hora de armarlo. Por ejemplo, en nuestras fuentes dependientes, en esta que es una fuente de corriente dependiente de un voltaje, aquí está la dirección en la que están midiendo ese voltaje. Y en las instrucciones del circuito podríamos ver que se medía el voltaje de esta resistencia en la dirección donde el voltaje iba acá de negativo a positivo. Hubo una ocasión en la que lo colocamos al revés y los voltajes nos daban, pues se nos restaba en vez de sumar. Pueden notar que el circuito por el momento está abierto, pero porque queríamos mencionar un error con el que nos encontramos al estar armando nuestro circuito. Podemos ver la fuente de voltaje dependiente de corriente no está conectada a nada en este momento, porque en su momento lo llegamos a conectar a la resistencia 1 de 2 ohms en paralelo. Esto, al estar mal conectado, al no estar conectado correctamente, nos daba una respuesta errónea.
o diferente a la que habíamos conseguido manualmente. Pero al corregir este error y conectar el circuito de manera de serie, ya pudimos obtener el resultado que buscábamos, el resultado que habíamos obtenido a través de los cálculos manuales.